Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos hermanos que nos sintonizan hoy día, domingo 11 de abril del año 2021, en esta nueva escuela dominical. El tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones el día de hoy es la siguiente pregunta: ¿estará Dios en contra de la medicina? Le invito a que en los próximos minutos pueda mantenerse conectado, sintonizado a nuestras redes sociales, para que podamos, a través de la palabra del Señor, dar respuesta a esta pregunta. Antes de pasar más adelante, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor a los primeros 3 versículos. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por la lectura de su palabra. A continuación le voy a invitar a que oremos al Señor para que Él nos dé de su gracia en esta hora y podamos comprender lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Padre Celestial, en esta hora adoramos su nombre y le bendecimos porque usted nos concede esta oportunidad de encontrarnos reunidos, Señor, a través de estos medios para escudriñar, para entender, para comprender lo que usted nos quiere decir por su palabra. Le pedimos en esta hora, mi Dios amado, que usted coloque de su gracia, tanto en mí, para que, Señor, sean sus palabras las que salgan, Señor, a través de mí. Usted entiende y conoce la necesidad de todo su pueblo, y también, Señor, coloque de su gracia en cada uno de los hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta hora, Padre Celestial, para que este conocimiento de su palabra pueda llegar a cada uno de los corazones, Señor, y pueda ser entendido. Le pedimos todo esto a través de Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Le voy a invitar a que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Agradezco al Señor en esta hora porque me concede la oportunidad de poder compartir con ustedes un tema y un estudio tan profundo de una pregunta que surge muchas veces en nuestras iglesias. ¿Estará Dios en contra de la ciencia médica, en contra de los médicos, en contra de los tratamientos, de la medicina propiamente tal? Bueno, para poder responder esta pregunta debemos comenzar desde el principio. En primer lugar, debemos definir qué es la medicina. La medicina, como concepto, es una ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano. ¿Cuál es su objetivo? Poder prevenirlas y también poder tratarlas y curarlas. Aquí nos aparece la palabra ciencia. Podemos definir también, ¿cierto?, qué es la ciencia, que es una rama del saber, por decirlo de alguna manera, que tiene un método que se llama método científico, que tiene varios pasos. Como dice la palabra, es un método
Son pasos progresivos que estudian alguna materia y que pueden, mediante la observación y la experimentación, poder comprobar y verificar lo que yo estoy queriendo decir. ¿Qué nos dice la palabra del Señor respecto a la ciencia? Bueno, ya sabemos lo que es la ciencia por definición, y por un lado, ¿cierto? Sabemos que la Biblia nos habla de algunos milagros, no de algunos, sino de que de muchos milagros. Por nombrar algunos, ¿cierto? El hecho de que Jesús haya sido concebido por el Espíritu Santo en una virgen, en una mujer que era virgen, ya el nacimiento de Jesús de manera milagrosa, ¿cierto? No a través del proceso normal de reproducción del ser humano, sino que concebido por el Espíritu Santo en una mujer que era virgen. Asimismo, ¿cierto? Y un hecho que está mucho más cercano a nosotros, porque lo estudiamos recién la semana pasada, la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección de entre los muertos, un hecho espectacular, un hecho milagroso, posiblemente increíble para algunos, ¿cierto? Que pertenece, ¿cierto?, a la categoría de milagro, no puede ser reproducido, no puede ser experimentado, por lo tanto, comprobado propiamente tal por el método científico no se ha podido hacer, ¿cierto? Bueno, usted puede buscar en los videos anteriores los hechos científicos que respaldan la resurrección de Jesucristo, ya, pero dentro de todo, ¿cierto?, también pertenece a un acto milagroso. Sin embargo, dentro de la palabra del Señor, en Proverbios 22:12, el Señor nos habla de la ciencia. Dice la palabra del Señor: los ojos de Jehová velan por el conocimiento. Esa es la versión Reina Valera. En otras versiones, ¿cierto?, dice: los ojos de Jehová velan por la ciencia. Pero Él trastorna las palabras de los perfios. Entonces, si nosotros tenemos un Dios, creador y dueño de todo saber, creador de la ciencia, ¿cierto?, nos surge la siguiente pregunta: ¿es una falta de fe acudir por ayuda médica? Y esa es la pregunta que nosotros queremos abordar en esta mañana, ¿cierto?, en este mediodía ya de escuela dominical. ¿Es una falta de fe para el cristiano, para la cristiana, acudir por ayuda médica cuando lo necesita, cuando está padeciendo alguna enfermedad, ¿cierto? ¿Es una falta de fe? ¿Es algo que se opone a la enseñanza, a la doctrina, a la fe en el Señor Jesucristo? Bueno, muchos consideran que sí lo es, ¿ya? Y creen que deben desechar por un lado la medicina y dedicarse en exclusivo a orar por la sanidad, ¿ya? Ahora yo quiero hacer una siguiente pregunta para que usted la medite en su hogar. Si usted pincha un neumático de su vehículo, o si se rompe un vidrio en su casa, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vamos al mecánico y llamamos al mecánico, ¿cierto?, para que repare esa rueda. Por cierto, le colocamos la rueda de repuesto, vamos a la vulcanización, qué sé yo. Por otro lado, cuando se rompe un vidrio en la casa, nosotros compramos el vidrio y lo reemplazamos, o llamamos a alguien que sepa hacer el trabajo. Cuando se rompe alguna tubería, alguna cañería en la casa, ¿cierto?, nosotros vamos por aquellos que conocen, que saben hacer este trabajo. Bueno, lo mismo nosotros lo podemos aplicar a este otro principio, ¿ya? Es una pregunta amplia que puede ser utilizada en cualquier área de nuestra vida. Yo creo firmemente en un Dios todopoderoso. La palabra lo dice así, mi fe lo cree porque Él se ha demostrado en grande manera con mi vida, así como en su vida. Y creo que si yo pincho un neumático, Dios tiene el poder para arreglar ese neumático. O tiene el poder, ¿cierto?, para arreglar ese vidrio quebrado, esa cañería, esa llave, lo que haya sido que se rompió. Asimismo, yo tengo plena fe, plena confianza de que Dios es todopoderoso para sanar mi cuerpo cuando yo estoy enferma, o mi mente cuando padezco de alguna enfermedad psicológica o mental. Sin embargo, el hecho de que Dios pueda hacer milagros de sanidad no significa que el cristiano deba solamente esperar a que ocurra un milagro, siempre, ¿ya?, sino que debemos buscar la ayuda de quienes tienen el conocimiento y las habilidades para ayudar. Y esto es algo que vamos a ver, ¿cierto?, en el transcurso de estos minutos, que no se opone a la fe, dado que en la Biblia, ¿cierto?, nosotros podemos encontrar muchas menciones a los médicos, por lo menos unas 12 menciones, ¿ya? Más adelante vamos a ver quién era médico en la Biblia, ¿cierto? Pero como para que comencemos a comprender esto, en la Biblia existen referencias a algunos tratamientos médicos, ¿ya?
Ahora es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que aparece en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por ser de muchos años atrás, no se refiere a los mismos tratamientos que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, en Isaías 1:6, si usted lo gusta, lo puede buscar en su casa, nos habla de vendajes, ¿ya? En Lucas 10:34, en la parábola del buen samaritano, también nos habla de aceite, de vino, de forma medicinal. En Ezequiel 47:12, ¿cierto? Nos habla de hojas medicinales, hojas de árboles que van a ser de medicina. En Jeremías 8:22 nos habla de bálsamo medicinal. Hablamos de vino, de bálsamo, de aceite, de vendajes, ¿cierto? De hojas medicinales, porque estamos hablando de una época en la historia humana, en la línea de tiempo, ¿cierto? Que es de muchos, muchos años atrás, que pertenece al periodo de antigüedad de la historia. Posteriormente, si nosotros, ¿cierto?, nos detenemos un poquito a hacer memoria de lo que nos enseñaron en el colegio, o vemos esta línea de tiempo, después viene, ¿cierto?, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, y llegamos hasta el día actual. Se producen muchas guerras, ¿ya? Y todo este paso del tiempo y todo el devenir y todas las cosas que ocurrieron hacen que la medicina, que esta ciencia se desarrolle más aún. Entonces, actualmente nosotros no tenemos a lo mejor, ¿cierto?, solo que recurrir a un aceite medicinal o a los efectos medicinales de una bebida como el vino, ¿cierto?, o quizás de hojas medicinales, sino que han pasado y tenemos algo más sofisticado el día de hoy. Por ejemplo, tenemos antibióticos, tenemos vacunas, ahora que está tan en boga y tan, ¿cierto?, contingente el tema de la pandemia que estamos viviendo, y que justamente por eso es que estamos por estos medios comunicando la palabra del Señor y la escuela dominical. Estos métodos, estos medios no existían antiguamente, como, no sé, para que, por ejemplo, a lo mejor en la parábola del buen samaritano, esta persona que socorrió, ¿cierto?, al hombre que había sido golpeado, a lo mejor le pudiera dar una pastilla o le pudiera dar un jarabe, ¿cierto? Sin embargo, con el devenir del tiempo se ha ido desarrollando la medicina como ciencia, y han habido mucho avance y mucho progreso. Lo que tenemos que entender, ¿cierto?, que en la Biblia el Señor nos menciona tratamientos médicos, ¿ya? Y que, como usted podrá ver, no se oponen de ninguna manera al propósito que el Señor tenía en ese momento. ¿Qué ejemplo más claro podemos tener al mencionar a Lucas? Lucas era médico. Mire, en Colosenses 4:14, la palabra del Señor nos dice que Lucas, el amado médico, le manda saludos a la iglesia de Colosas. O sea, era un médico y era un amado médico. Yo pienso, ¿cierto?, que si la medicina fuera opuesta a Dios, ¿ya? Lucas no habría sido considerado, no habría sido un evangelista, ¿cierto? No hubiese sido un hombre de Dios, porque él, por su profesión, ¿cierto?, por lo que él era, por lo que él desempeñaba, por la medicina que él desarrollaba, ¿cierto?, no podía ser un instrumento del enemigo. Por lo tanto, esto viene a confirmarme, ¿cierto?, que la ciencia médica no se opone, Dios no se opone a la ciencia médica como tal, ¿ya? Incluso Pablo aconsejó a Timoteo un tratamiento médico. El apóstol Pablo, un varón de Dios, aconseja a Timoteo, otro varón de Dios, un tratamiento médico. ¿Ve? En 1 de Timoteo 5:23 le dice: ya no bebas agua sola, sino que bebe vino, un poco de vino, ¿cierto?, por causa de tu estómago y tu frecuente enfermedad. Posiblemente ahora no es necesario, ¿cierto?, que nosotros nos aconsejemos beber vino, sino que podamos seguir un tratamiento médico. Podríamos decir: mira, tómate el remedio que te dio el doctor porque estás enfermo de tu estómago, tienes enfermedades frecuentes, por lo tanto yo te aconsejo que sigas este tratamiento. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos responder a esta pregunta? Cuando nosotros, ¿cierto?, nos vemos enfrentados a la necesidad, nos vemos enfrentados a la enfermedad y decimos: voy a ir al médico, pero no, yo soy una mujer, soy un hombre de fe, voy a orar para que el Señor me sane. ¿De qué manera podemos responder al que nos pregunta, ¿cierto?, o a nosotros mismos? ¿Deben los cristianos acudir al médico? ¿Se opone la medicina a Dios? ¿Se opone Dios a la ciencia médica? Bueno, la palabra del Señor, ¿cierto?, nos da a entender que Dios nos creó como personas, como seres inteligentes. Él nos dio la habilidad para crear y para desarrollar esta ciencia de la medicina y aprender cómo sanar nuestro cuerpo mediante una cirugía, mediante un tratamiento médico, ¿ya?
mediante alguna inyección, a prevenir enfermedades a través de la vida sana, del ejercicio, de algunas vacunas, ¿cierto? Él nos dio la habilidad para crear la medicina y para aprender, ¿cierto?, cómo otorgar sanidad a nuestro cuerpo físico, a nuestras mentes. Los médicos son una de las maneras por medio de las cuales Dios nos proporciona la sanidad y la recuperación. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros podemos comprender que la medicina y la oración no son excluyentes, ¿cierto? Mire, en 2 de Crónicas 16:12, la palabra del Señor nos habla de un rey llamado Asa, y dice así: su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor sino a los médicos. Quizás sea este el único versículo que podemos encontrar en la palabra del Señor que se podría prestar, ¿cierto?, para que yo diga: Asa no buscó al Señor, sino que buscó a los médicos. Yo debo buscar al Señor y no a los médicos. Pero la verdad es que el error de Asa no fue haber buscado a los médicos, sino no haber buscado al Señor. No es necesario que nosotros elijamos: yo voy a ir al médico, por lo tanto voy a dejar de orar por mi sanidad. Voy a dejar de clamar al Señor para que Él se manifieste de una manera favorable en mi vida, en mi salud. ¿Ya? No es necesario, no son excluyentes. Nosotros, ¿cierto?, oramos para que el Señor abra las puertas, para que el Señor nos provea, para poder hacernos un tratamiento, para que el Señor tome la mano de los médicos, para que el Señor unja este remedio que estoy tomando. Por lo tanto, no son excluyentes. El error de Asa, ¿cierto?, no fue haber consultado al médico, sino fue que solamente consultó al médico. Él no acudió al Señor, no buscó al Señor. Por lo tanto, nosotros podemos ir concluyendo algunas cosas. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, no se opuso al acto de acudir al médico. De hecho, cuando le consultaron en Mateo 9:12, Él dijo: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, dando a entender que aquel que tenía algún padecimiento, alguna enfermedad, sí necesitaba ir al médico, ¿cierto? Sus milagros. Por lo tanto, nosotros de esto podemos ir concluyendo algunas cosas. Debemos siempre, ¿cierto?, tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, no se opuso al actuar o al acto de acudir al médico de la época. ¿Ya? Mire, en Mateo 9:12 abordaron al Señor con una pregunta, ¿ya? Y él, en realidad le preguntaron por qué él, ¿cierto?, pasaba tanto tiempo o le dedicaba tiempo a escuchar a los pecadores, se podría decir. Y el Señor respondió que no son los sanos los que necesitan de médicos, sino aquellos que están enfermos, ¿cierto? Dando a entender que aquellas personas que necesitaban sanidad debían acudir a un médico, un profesional de la medicina de la época, por supuesto, para que le diera un tratamiento ya que estaba enfermo. Que los sanos no lo necesitaban, pero que los enfermos sí. De hecho, el Señor Jesucristo en la tierra hizo muchos milagros, incontables milagros de sanidad, resucitó a algunos muertos, manifestó, ¿cierto?, su poder, que es indudable, que es la base de nuestra fe, ¿cierto?, un Dios todopoderoso. Sin embargo, sus milagros no fueron hechos para suplir la necesidad de médicos de la época. Él no vino a decir: miren, no vayan al médico, sino que yo voy a hacer un milagro por ustedes. Los milagros que hizo el Señor tenían como objetivo demostrar que Él era el Mesías prometido. Mire, en Lucas 4:18 nosotros podemos leer lo siguiente. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo dijo Jesús cuando entró en la sinagoga y entró en el día de reposo y se levantó a leer. Él hizo una declaración de sí, de quién era. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y bueno, luego dice, cerrando el libro, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Entonces, mis queridos hermanos, ya a modo de conclusión de lo que hemos podido estudiar en esta mañana, nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos un Dios que es todopoderoso, que tiene el poder de hacer milagros, ¿cierto? Pero que también nos ha dado en su gran misericordia el conocimiento de la ciencia y nos ha dado la posibilidad, ¿cierto?, de que nosotros podamos acudir a un médico y que él no condene ese hecho, no condene el hecho de que usted acuda a la medicina tradicional, ni que se tome un remedio, que haga un tratamiento, todo lo contrario, él lo indicaba a sí mismo.
Ahora, por cierto, es verdad que no debemos ver a los médicos como un Dios, que no es excluyente el hecho de la oración. Como le decía hace un momento, nuestro deber es orar por todas las áreas de nuestra vida, orar los unos por los otros, pero no son excluyentes. Por lo tanto, nosotros podemos acudir a un médico, no verlo como el Dios que nos va a sanar, pero sí como un instrumento que nuestro mismo Dios ha puesto en este mundo para que nosotros podamos alcanzar la sanidad. El buscar tratamientos médicos terrenales no está condenado en la Escritura, de hecho son vistos como algo favorable. Y bueno, como cierto nosotros sabemos, debemos nosotros buscar la intervención de Dios en cualquier área de nuestra vida, no solamente en la enfermedad. Él promete, nuestro Dios, cierto, en su palabra nos promete que siempre va a responder de manera amorosa. Nosotros en el Salmo 145, 8 dice: clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora bien, puede ser que nuestro Dios no siempre responda de la manera que nosotros queremos que responda. ¿Ya? Isaías 55:8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así que, mis hermanos, pidámosle sabiduría al Señor. Él, como dice Santiago 1:5, ha prometido dar la sabiduría a todo aquel que se lo pidiere con fe. Le voy a invitar a que pasemos a orar en esta hora para que le demos gracias al Señor por su palabra, para que Él la guarde en nuestros corazones y nosotros así podamos tomarla cuando llegue el momento en que lo necesitemos. Le invito a que cierre sus ojitos y que oremos al Señor. Buen Padre Celestial, en esta hora venimos humildemente aquí a su presencia para darle las gracias por este maravilloso tema, Señor, y por este conocimiento que usted nos ha entregado en esta hora. Le pedimos, mi Señor, que usted nos ayude a guardarla en nuestro corazón, Señor amado, como decía un siervo suyo que nosotros conocemos, a seguir rumiando esta palabra, que por cierto transforma nuestras vidas, transforma nuestro entendimiento. Mi Dios amado, le pedimos que usted nos ayude para poder comprender certeramente, Señor, lo que nos quiere decir su palabra en esta hora, para que podamos, Señor, a través de la enseñanza de su palabra y del saber, del conocimiento que hay en su palabra, Señor amado, podamos derribar algunas creencias equivocadas, Señor amado, y usted, Señor, sea dándonos la sabiduría en esta hora. Le pedimos todo esto, Padre Celestial, por amor y misericordia, en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, esperando que este haya sido un tema de provecho para cada una de nuestras vidas, en especial, ¿cierto? Como le decía hace un momento, con los tiempos que estamos viviendo, en que debemos cuidarnos, ¿cierto? Porque nosotros vemos que estamos en un proceso de una pandemia, algo que es mundial, que nunca antes nos había tocado vivir, pero eso no quiere decir, ¿cierto?, que en la historia no haya ocurrido. Han ocurrido pandemias muchas veces antes en la historia del mundo y también han afectado de la misma forma al pueblo cristiano. También algunos hermanos antiguos han partido con el Señor en otras pandemias. Por lo tanto, como dice mi hermano Juan, en la escuela dominical cada domingo, ¿cierto?, nosotros no estamos inmunes a esto. Por lo tanto, debemos seguir las medidas sanitarias y las normas, ¿cierto?, impuestas en la pandemia. Debemos estar en nuestras casas, no transgredir las leyes, no transgredir las normas, como buenos hijos del Señor y cristianos nosotros somos. Así que, esperando que el Señor les bendiga grandemente, les guarde y dejándolos invitados para continuar, ¿cierto?, con todos los servicios de este día y de la semana y, por supuesto, la escuela dominical de la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones, Talcasur, compartiendo bendiciones.